si tú tienes tu experiencia, limitémonos en la solicitud de la tarjeta de crédito, y ves que de 1000 personas solamente acaban 500, y te pones a ver tu experiencia y ver que de esas 500, 250 se cayeron en una pantalla particular. Ahí está tu respuesta, ¿no? Ya los números te resolvieron que tu problema principal está ahí. Ahí estás perdiendo el 50% del flujo de los que se quedaron, no sé, de la mitad en adelante. Y entonces, esos números de cómo lo están usando tus clientes, en dónde se te están cayendo tus clientes, les digo que depende del producto, ¿no? O en mi caso, ahorita, para mi rol específico es a dónde se está moviendo el dinero, ¿okey? Entonces, yo pongo atención en esa parte y cómo puedo hacer mucho más eficiente esa parte. Y entonces, ya ahí, yo ya tengo mi siguiente iniciativa. Necesito concentrarme en que los pagos a este país sean más rápidos y que puedan ser 24/7, los 365 días del año, porque ahí está la necesidad de mi cliente. Bienvenidos a The Product Latam Podcast, el espacio donde exploramos el mundo de los productos digitales en Latinoamérica. Aquí conversamos con líderes, expertos y talentos emergentes, personas que están redefiniendo cómo se construyen y escalan productos en la región. En cada episodio descubrirás estrategias, herramientas y aprendizajes prácticos, todo de la mano de quienes están marcando la diferencia en tecnología, innovación y diseño de productos. Síguenos y aprende cómo potenciar tu carrera y tus proyectos. Y conéctate con nosotros en LinkedIn e Instagram. En este podcast tenemos a Sofía Caletti y nos va a contar sobre diferentes experiencias que ella ha tenido siendo product manager. En específico, me llama la atención lo que podemos llegar a platicar en este podcast porque, bueno, Sofía viene de un background diverso, como la mayoría de los product managers. Hemos visto mercadólogos que han sido product managers, hemos visto diseñadores gráficos que han sido product managers. Creo que justo la carrera de producto es muy diversa y creo que es relevante tener estas bases. Entonces, bueno, me va a encantar platicar contigo, vamos a conocerte muchísimo. Sofía es Senior Product Manager en Bitso, también ha sido parte de Confío y otras, tanto fintechs como otro tipo de startups, en algo intermedio y algo un poco más grande, como lo es Confío. Y bueno, Sofía es ingeniera industrial del Tecnológico de Monterrey. Diseño industrial. Diseño industrial. Ah, mira, ok. O sea, sí, regresamos a lo mismo. Sofía tiene una base en diseño industrial que, bueno, puede ser muy interesante para producto, ¿no? Entonces, estaría increíble que nos contaras un poquito de cómo de diseño industrial llegas a producto, cómo, o sea, fue un poquito tu recorrido para llegar hasta Bitso, que se me hace también muy interesante. Y, ¿qué te aporta también el diseño industrial al momento de hacer producto? Súper, pues sí, justo como dices, lo increíble del producto es que hay gente con todos los backgrounds posibles y creo que a eso hace una mezcla súper interesante, incluyéndome a mí. Yo estudié diseño industrial en el TEC de Monterrey en Querétaro. La verdad es que, o sea, fue dedazo, ¿no? No tenía idea que quería estudiar, me tomé mi año sabático para descifrarlo, obviamente llegué sin tener idea. Y diseño industrial me gustó porque me pareció como un buen mix entre esta parte creativa y esta parte un poco más de ingeniería, ¿no? O sea, porque necesitas tener esos fundamentos para poder diseñar y traer los productos a la vida. Y entonces parte de lo que me ayudó diseño industrial, la verdad es que es para las metodologías y también para esa parte como de cómo es que quieres que algo funcione y a quién le vas a servir, ¿no? Siempre es la pregunta más importante, ¿para qué va a ser este producto y para quién? Desde la parte de ergonomía, de función, de colores, incluso si es para alguien mayor, si es para un niño, si es para un adulto, etcétera. Entonces creo que esa parte me sirvió mucho cuando entré a producto. Pero sí, la verdad es que fue sin querer. Sí. Creo que ahorita ya empezamos a ver un poco más de cursos de producto, pero la verdad es que hace 5 años, pues, no había una carrera de product manager. Entonces, pues, todas esas primeras generaciones, bueno, desde antes de mí de producto, pues, son gente que lo fue descifrando on the go, ¿no? Y eso me parece algo muy padre de esta, Ujú. pues sí, de este puesto, de esta profesión, de esta línea, que no importa de dónde vengas, como que es un lugar en donde cualquier experiencia que tengas te va a servir en lo que haces. Justamente. Y bueno, esta conversación, como platicamos hace rato, me gustaría no solo hablarle a los product managers, sino también a la gente que le interesa el producto en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde si eres uno o una emprendedora, si estás desarrollando productos del lado de ingeniería, o sea, un poquito para ponernos en los zapatos de una persona en producto y entender desde su perspectiva
cómo se debería de estar haciendo producto realmente. Claro, mira, el cómo se debería estar haciendo producto, creo que hay 1000 maneras. Para mí sí fue un tema de que la verdad es que alguien tuvo fe en mí, me dio oportunidad de empezar, ¿no? Entonces, Sí. lo primero sería como no tengan miedo de empezar en estos puestos juniors. Creo que hay 1000 puestos que ni siquiera son product manager como tal, creo que le llaman owners, associates, Mm. etcétera. Scrum Justamente. Masters y todos Exacto, esos. ¿no? O sea, como que cualquier manera de empezar es buena y no tengan miedo a aplicar estos puestos, porque siempre y cuando creo que tú puedas llevar como una metodología y tengas la lógica para llevar paso 1, 2, 3 para llegar a esto, como que siempre y cuando en tu mente tengas esta estructura, puedes ser un product manager, ¿no? Entonces, Ujú. en mi caso, yo mandé mi currículum, alguien me recomendó, me dieron la entrevista y mi primera entrevista fue con un product manager y yo con muchas ganas de aprender le dije, sé que puedo, sé que quiero aprender, pero tengo que ser totalmente transparente. Yo no sé nada de producto. Y él me dijo, nadie sabe nada de producto. Todo el mundo nos lo vamos inventando conforme vamos, ¿no? Y eso era la realidad, sobre todo hace más años, pero creo que ahorita sigue siendo. Como que el producto siempre es tan cambiante, sobre todo en un ámbito de tecnología y de finanzas y estas startups, que siempre es tan cambiante que siempre te tienes que ir como innovando y reinventando, incluso como product manager. Mm. Entonces, lo importante es empezar, tomar ese paso y aplicar a todos estos puestos junior, Scrum Master, etcétera, porque ese es el primer paso, como que tener la estructura. Y ya de ahí diría que es poder hacer las preguntas correctas, ¿no? O sea, como que como product manager tienes que, o sea, sí hacer todo tu proceso de investigación y sí centrarte en qué es lo que quieres lograr, cómo lo vas a lograr, pero no solamente eres tú, sino que te da la oportunidad de conectar con 1000 personas dentro de la empresa y eso es algo que me parece súper divertido porque nunca te aburres, ¿no? Un día estás súper cerca legal, el otro súper cerca a compliance, el otro súper cerca a marketing y entonces simplemente no tener miedo de acercarte y hacer preguntas, porque eso es lo que se espera de un product manager, no tener las respuestas todavía, sino que llegar a todas las preguntas que necesitas para ya Mm. después hacer como el producto final. No quererte saltar ese paso es súper importante. Sí, justo. No, y me encanta lo que dices de te acercas mucho a diferentes áreas, justo, o sea, para que igual todo el mundo tenga el contexto. Tuvimos un podcast hace no mucho con un abogado y dicen, o sea, ¿por qué Product Latam está hablando con un abogado, no? Y bueno, justamente con este abogado teníamos esta historia de haber construido un producto juntos, ¿no? Ujú. O sea, yo, siendo Product Manager en Fairplay, hice como que este acercamiento y hicimos todo el onboarding legal. Y bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, em, ¿qué te lleva a hablar a lo mejor con diferentes áreas? O sea, yo creo que justo tanto producto como hasta marketing terminan siendo como que estas posiciones transversales dentro de las organizaciones. ¿Qué logras o qué consigues o hasta qué producto puntual generas hablando con diferentes áreas? O sea, ¿por qué hablarías con un área? O sea, como para entender un poquito más esta parte. Súper, pues depende de tu producto, obviamente, con qué área vas a tener que estar más cerca, pero al final nadie espera que un product manager lo sepa todo, sino que te apoyas de la gente experta dentro de la empresa. Ujú. Entonces, por ejemplo, incluso si estás haciendo un producto de tarjeta de crédito, vas a necesitar un contrato y Mm. vas a necesitar saber qué información le puedes pedir, qué información ya la podemos sacar. O sea, ahorita la verdad es que la tecnología nos da un alcance increíble, pero muchas veces, aunque pueda yo solamente pedirte tu nombre y tu fecha de nacimiento, y de ahí sacar tu RFC, tu CURP, o sea, el apellido de tu mamá, todo eso, hay veces que no podemos. Entonces, en estos casos, siempre te tienes que acercar a la gente experta. Entonces, en este caso particularmente la tarjeta de crédito, el área legal te va a ayudar a ver cómo puede ser tu producto, cómo puede ser tu proceso desde solicitar la tarjeta, qué información le puedes pedir, qué no, qué necesitas desde el principio, qué acuerdos, cómo te vas protegiendo para no solamente el release, sino cómo va a ser el uso después, Ujú. ¿no? Tal vez tú le vendiste la tarjeta, pero un mes después vas a necesitar consultar su buró. Como que todas estas cosas que te puede decir el equipo legal, el equipo de crédito, el equipo de ventas, ¿no? O sea, al final creo que a veces también se nos olvida que ventas es el más cercano al, o sea, al cliente y son los que
traen más insights. Entonces, el chiste como product manager es apoyarte de toda esta gente experta, porque nadie espera que tú seas un experto en absolutamente todo, pero están ahí los recursos a tu disposición y la verdad es que la mayoría de los equipos están felices de colaborar e incluso te piden que los agregues desde antes, porque puede que ellos vean cosas que tú no estás viendo, que puede hacer que tú ya tengas tu producto armado y al final justo me faltó esa palomita de acepto términos y condiciones y se te cae, ¿no? Te tardas otro Sí. mes más en sacarlo. Entonces sí es súper importante desde el principio, regresamos a las preguntas, ¿no? O sea, tener todo eso en mente y luego acercarte a la gente que te puede dar las respuestas, no hacerlo todo o intentar hacerlo todo tú sola. Sí. Oye, me gusta, o sea, que platicas de hacer las preguntas correctas, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo le dirías a alguien que, pues sí, que nos esté escuchando y que diga, okey, las preguntas correctas? ¿Cómo hago una pregunta correcta? ¿Cómo sé qué preguntar? Siempre es súper difícil y siempre se te van las cosas. Algo que ayuda mucho, la verdad es que ahorita ya no lo hago tanto, ya que vas conociendo tu producto, tal vez lo dejas de hacer un poco, pero son las user stories. Entonces, tú te pones en el lugar de tu cliente y te imaginas cómo te gustaría que fuera su flujo, ¿no? Entonces, hablando, ya que me fui con este ejemplo de las tarjetas de crédito de, yo estoy en mi casa, necesito comprar para mi negocio mañana X cantidad de inventario, necesito rápido, necesito esto, ¿no? Entonces, tú te pones en el lugar de tu cliente y cómo quisieras que viva la experiencia. Mm, Y ya de ahí ves qué son las tareas que tiene que hacer mi producto o que tiene que cumplir y cómo las puedo cumplir. Y en ese cómo ya empiezas como a desmenuzar un poquito más, ¿no? La tarea es que haga clic, la tarea es que le llegue su tarjeta. Entonces ya ibas, ok, si yo quiero su tarjeta física, necesito involucrar al área de proveedores, necesito involucrar al área de logística. Y ya a partir de como esos puntos iniciales que quieres que cumpla tu producto, puedes ir desmenuzando un poquito más para ver a quién tienes que involucrar. Y lo que yo siempre diría es, desde el principio involucra a tu equipo de tecnología, porque a veces ellos te van a dar preguntas que tú no ves y como siempre, o sea, siempre 2 ojos son mejor que unos, y luego lo platicas con alguien y cosas que genuinamente dices: "¿Cómo no lo vi?". Alguien con una perspectiva fresca te dice: "Pero, ¿por qué no mejor así?". O: "¿Ya viste esto?". Y a veces es como: "Claro, qué sencillo, pero real no se me llevo 6 meses en esto y no se me había ocurrido". sí. Como que te enganchas mucho y se va cerrando poco a poco como tu visión y lo que puedes ver. Sí. Es que justamente hoy en la mañana estaba escuchando un podcast de eso, que, o sea, y lo pone con algo súper claro que suena hasta grotesco, que es, no te están diciendo que, o sea, tú mismo no te puedes dar cuenta si te huele la boca, así, tienes que preguntarle a Exacto. alguien más, o sea, tu nariz y tu boca están al lado, Sí, lo ves. pero el hecho, o sea, te acostumbras a estar viendo lo que estás viendo, ¿no? O sea, ya nadie te puede decir, o sea, más bien tú mismo no puedes decir, ah, eso no está viendo ABC, ¿no? Sí, Exacto. y se me hace, o sea, siento que o sea, a mí el mundo del product management me encanta, o sea, ya no estoy ahí, pero siento que es un mindset, o sea, es una forma de ver las cosas, o sea, Total. y me lleva a mi siguiente pregunta que, o sea, la verdad es que yo ahorita o sea, lo que estoy haciendo ahorita, emprendiendo y demás, o sea, siento que todo nos lleva a lo mismo, que es generar valor. O Mm, sea, tú como product manager, o sea, generando un producto digital en Bitso y que ahorita nos contarás un poquito más sobre la parte B2B, que sí es B2B, o sea, Bitso Business es B2B. sí, Ah, okey, perfecto. Sí, que ya nos contarás un poquito más, pero se me hace súper relevante, o sea, que tú como product manager o haciendo lo que sea, o sea, al final de cuentas estás trabajando para ayudarle a hacer algo o acercando algo a alguien más, o sea, estás generando valor. Entonces, como un poco uniendo como que el pensamiento estratégico de un product manager y el generar valor, o sea, ¿tú cómo nos podrías contar cómo ves, la forma en la que, o sea, tú identificas una necesidad? O sea, y cómo, ¿cuál es tu proceso para lograr generar este valor a partir de, pues, entender y recibir esta necesidad que llega de diferentes formas, ¿no? claro. Sí, creo que te tienes que meter a todo, hasta lo más aburrido, o las partes que a veces a cada uno de nosotros nos da miedo. En mi caso, Ujú, particularmente, sería el tema de finanzas y P&L, ¿no? O sea, siempre hay un área que está un poquito fuera de tu zona de confort. ujú. Pero si tú te quedas en, este es mi roadmap, estas son mis tareas, entonces en realidad estás siendo un project manager, ¿no? Tienes tus tareas y te encargan de que salgan.
te encargas de que salgan. Y el cambio con producto es justamente esta estrategia y meterte en los detalles. Entonces, dependiendo de tu producto, eso se puede ver de maneras diferentes, ¿no? Había muchas veces que hay un producto que se llama Full Story, que graban las sesiones de tus clientes, de cómo interactúan con tu plataforma. Y había veces que media tarde me dedicaba a ver cómo lo estaban usando y veía que había como un texto que estaba en morado, que todos pensaban que era un botón y era como, no, era un título, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como meterte a ver los números, en dónde se están cayendo tus usuarios, meterte a ver estas sesiones, si tienen chance de ver las conversaciones con servicio al cliente, hay veces que ahí están tus respuestas, hay veces que está hablando con ventas, hay veces que está hablando directamente con el cliente, product discovery, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el aportar valor se puede ver de muchas maneras diferentes dependiendo de cuál sea tu producto, pero lo que sí o sí tienes que hacer es meterte al detalle, no quedarte en ya salió y luego a ver qué pasa, sino siempre estar viendo maneras en las que puedes iterar y qué les está haciendo falta, porque muchas veces tu roadmap no tiene que venir de una idea que a alguien se le ocurrió, sino así como qué necesidad identificaste dentro de tus usuarios, y eso es lo que debería de dictar la mayoría de tu roadmap. Obviamente va a haber requerimientos nuevos y productos nuevos, pero sí, eso es como súper importante, meterte a los detalles y no solamente quedarte en las tareas que tienes que hacer, porque de ahí te va a salir como la siguiente necesidad. Está interesante, creo que, o sea, a mí lo que más trabajo me ha costado, en general, desarrollando cosas, es a lo mejor priorizar. O sea, en tu roadmap puedes tener 1000 cosas, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo generas el mayor valor y cómo priorizas? O sea, pensando no nada más en el cliente, sino también en la empresa. El tema de priorizar siempre es un dolor de cabeza, creo que Sí. para cualquier manager en cualquier empresa, como que siempre tenemos 1000 cosas que queremos hacer y la verdad es que no nos da la vida. Creo que siempre, o sea, hay como 3 preguntas principales, es intentar medir o cuantificar el valor que le va a traer a tu empresa, el Ujú. valor que le va a traer al cliente y también el tema monetario, ¿no? O sea, dependiendo de qué punto esté tu empresa, pero el revenue puede ser también un factor bastante decisivo. Entonces, dentro de las 100 prioridades que tienes, si se puede mezclar, así como una que traiga impacto a revenue y otra que hay veces que es cosa de arreglar temas internos, ¿no? De yo no puedo seguir ofreciendo este producto hasta que mi estructura, mi base no esté bien. Entonces también es un tema de no todo se trata de revenue, no todo se trata de valor inmediato al cliente, sino cómo construyo un producto que sea escalable. Ujú. ¿No? Entonces, tus cimientos, tu fundación, así como imaginándote en una casa, tiene que ser súper sólida Mm, para de ahí empezar a construir muchísimos pisos. Y si sí. tu base no está sólida, creo que también ese es un súper buen argumento de, no sé, hay veces que nadie quiere tomar deuda técnica. Es como si no hacemos esto, el producto no va a poder crecer y tú me pides que llegue a 1 millón de clientes, pero se te va a caer la casa en el primer temblor, ¿no? Entonces, tener súper claro esa iniciativa en dónde aporta valor y cómo justificarla y cómo venderla también a tus stakeholders. Ujú. Porque si es un tema de yo hago esto y creo que es lo que es, nadie te lo va a comprar y también parte del producto es ser vendedor. Y Ujú. para ser vendedor necesitas conocer a tus stakeholders y necesitas conocer tu producto y tus números. Y Mm, creo que hay muy pocas empresas donde llegas tú con argumentos sólidos y que alguien te diga, no, no me importa. La verdad es que eso no pasa, ¿no? Si tú puedes hacer un buen caso de qué es lo que tú piensas que es más relevante para tu producto, la gente te lo va a comprar. ujú. Simplemente es dedicarle el tiempo a tú entender por qué es importante y de ahí comunicarlo. Sí. Y bueno, o sea, tomando en cuenta la priorización y al mismo tiempo, o sea, me platicas de la escalabilidad y, o sea, pero en un momento cero, o sea, tienes, o sea, el típico, siento que esta es como la imagen de un product manager, pero el coche, ¿no? El MVP del coche, que es una ruedita, luego no sé ni qué, seguramente tú tienes, o sea, de que la tabla con rueditas y luego lo conviertes en algo más, la bici, luego, o sea, se convierte en un coche, ¿no? Como es el MVP de todo esto. O sea, creo que ese MVP es como la priorización Ujú. de la respuesta o la solución que le estás dando a tu cliente, Ok. ¿no? O sea, es como yo lo veo. Sí. Y no sé, o sea, si me dijeras, punto cero, tienes la idea de, o sea, creo que traes mucho el ejemplo de la tarjeta de crédito. Tengo este producto que quiero sacar, punto cero, o sea, ¿cómo soluciono el problema a mi cliente? Ujú. A lo mejor antes del plástico o antes de ni siquiera tener una línea de crédito. O sea, no sé, tú llévame a entender un poquito cómo puedo empezar
o sea, lo más chiquito, lo más mínimo y viable de una solución que quieres completar en algún punto. Okey, entonces lo más mínimo y viable, yo diría que es así como, ¿cuál es tu misión principal? Entonces, en tu ejemplo del coche es como, se tiene que transportar, tiene que llegar de punto A a punto B. Ujú. Y creo que normal el ejemplo es como con una carretilla, ¿no? Tiene que Ajá. transportar cosas. Sí, Entonces, de punto A a punto B, y entonces haces la carretilla, y al principio es una persona jalándolo manual. Que en sí, producto también eso, no te tiene que dar miedo de que tu producto la mitad sea manual, y que seas tú con un sí. spreadsheet al final del día haciendo, no sé, reconciliaciones o de que mandando los pagos, en este caso la tarjeta de crédito. O sea, tu producto puede empezar siendo manual, porque además te da una buena oportunidad de aprender. Entonces, creo que sería desmenuzar qué es lo que yo necesito. Necesito que mi cliente, en este caso la carretilla, el coche, no se rompa la espalda porque lo que tiene que transportar es muy pesado. Sé que tiene que tener 2 ruedas y una tabla, y fin, ¿no? Ni siquiera tiene que ser una carretilla, que lo empiece jalando con una cuerda, Ujú. y ya de ahí empiezas a evolucionar. Pero si tú desde el principio quieres construir algo en donde él pueda ir pedaleando con aire acondicionado o un ventilador, ¿no? Por ponerlo más arcaico, entonces no te va a salir. Lo primero es las rueditas para que no tenga que cargar el peso. Entonces, no irte como con muchas veces empezamos con un MVP y es una cosa súper robusta, ¿no? Sí. Y, o sea, no, en este caso de tarjetas de crédito es, necesito que pueda adquirir o sea, hacer el funnel de voy a solicitar mi tarjeta de crédito y después tener una manera digital de hacerlo. Ya el plástico viene después, ya pagar a meses viene después, ya pagar servicios viene después. Entonces, no dejarte de distraer con los adornos del producto y simplemente tener, cosa que tu guía sea yo quiero que me una tarjeta de crédito. Yo quiero que transporte cosas sin que se lastime la espalda. Como que esa pregunta tenerla súper, súper en mente y no distraerte. Y sé que es súper difícil, Sí, súper, súper difícil porque es como, ya estoy aquí una semana más y le pongo un exacto. botón para que se pueda salir. Pero no, Sí. que no te dé miedo a hacer las cosas manuales y que tengas esa pregunta súper en mente y que te enfoques solamente en eso y que no te dejes distraer. Creo que eso sería Ujú. como lo más básico. Pero bueno, o sea, me gustaría llevarlo todavía más allá. O sea, como, no sé, siento que muchas veces, y también, o sea, tanto product managers como emprendedores, como gente en general que está haciendo cosas Ujú. y ve una cosa enorme que puede ser generar, o sea, darle tarjetas de créditos a sus clientes o justo hacer un coche. O sea, creo que, o sea, el desmenuzar las tareas, ¿no? O sea, como que empezando desde ahí. O sea, a lo mejor llevarlo un poquito más técnico y no tanto como que esta parte que traemos conceptual. O sea, un poquito como, ¿qué es? O sea, ya identificaste la necesidad, que es lo de que no se rompa la espalda cargando las cosas, pero, o sea, ¿cómo das el paso uno, el paso 2, o involucras a más gente, o, repartes las tareas? O sea, como que llevarlo un pasito más allá. Okey, a mí me gusta, lo primero siempre es sentarme con el equipo técnico, Okey. porque ellos también te van a poder limitar y de pronto tú dices: "No, el coche con quemacocos y el aire acondicionado", y ellos dicen: "No, cálmate, Ujú, exacto. ahorita no estamos para eso", ¿no? Entonces, creo que es importante desde el principio involucrar a tu equipo técnico. Ellos te van a dar visibilidad de qué es viable en este momento y qué no es viable. Y tú con esa idea de más o menos cómo es que se quiere hacer, en cuánto tiempo y cuáles son las cosas básicas que no solo te gustarían y que tu cliente necesita, sino que se pueden. Mm, Entonces, ya teniendo un documento incluso medio armado de este es el problema, esta es la solución, este es el valor, entonces ya empezar a ir con tus otros stakeholders. Y ese documento no tiene que ser un documento armado, porque la idea de ir con tus stakeholders es ir llenando tu documento conforme vas, ¿no? Entonces, este, ahí el de marketing te va a decir, esto no lo puedo vender, pero tal vez si lo pones de este otro giro, entonces sí lo puedo vender. El de legal te va a decir, no puedes hacer eso, pero sí puedes hacer esto otro. Pero tú también ya tienes la idea técnica de, no, ahorita nuestra experiencia no está para hacer eso que tú me pides. Podemos hacer la opción C, ni tú ni yo. Entonces, creo que ese sería lo segundo, hablar con todos sus stakeholders, tener un entendimiento de qué necesitas hacer por parte de todos los demás y qué puedes hacer junto con tu equipo técnico. De ahí sería regresar con tu equipo de tecnología, decirles, estas son las cosas que sí o sí tenemos que hacer, estos son nuestros nice to haves y más o menos tiene que funcionar así, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y también, si es un producto que tiene UX, o sea, que es
customer facing, tu equipo de diseño también ahí es súper importante, porque es lo mismo, ¿no? O sea, ellos para ir generando la experiencia en su mente y tu equipo de tecnología para ir generando la solución, lo tienen que entender. Si tú llegas y le dices, ¿qué crees? Vengo del futuro, 4 llantas, aire acondicionado, te va a pegar, o sea, vas a tener una palanca y vas a avanzar en automático, como que sí, o sea, es de como, ¿qué? En cambio, si los involucras desde el principio, ellos solitos te van a también poder guiar a la solución que puede llegar. Entonces, diría que son primero tu equipo interno, luego stakeholders, luego tu equipo interno, y ya que tengas la solución de así va a funcionar, otra vez stakeholders. Esa última ida con los stakeholders es para decirles así va a funcionar el producto y que no haya sorpresas más adelante, ¿no? Tú ahí lo vendes, antes de empezar a construirlo, tú ahí lo vendes, los alineas, que todo el mundo tenga las expectativas claras y después empiezas a construir. Mm. Eso es como lo ideal, porque a veces nos atrabancamos y queremos empezar a construir y luego resulta que ni siquiera es lo que necesitábamos. Entonces, creo que tener esa alineación y ese buy-in de todas las áreas es lo que te va a permitir después construir en paz sin que te estén correteando o preguntando o cuestionando porque saben perfectamente el por qué y el cómo. Ujú. Y también que no haya mucha frustración de parte de tus ingenieros, de tu equipo, de ti mismo. Entonces, esos son los pasos que yo seguiría. O sea, tú solita el por qué, juntarte con tu equipo, stakeholders, equipo interno, stakeholders. Así Sí. como en muy resumido. Okey, está buenísimo. Y bueno, dices el por qué y el cómo. O sea, a lo mejor el cómo es, o sea, justo con el equipo técnico, ¿no? Ujú. Y el por qué a veces llega de arriba, o sea, digamos, los stakeholders o hasta el dueño de la empresa, o sea, bajándonos a algo un poquito más lineal, ¿no? O sea, llega o tu jefe o el dueño de la empresa o quien sea, y es: "Eso es lo que quiero lograr", ¿no? Te dice el: "Quiero un coche". Ármame un coche, pero, o sea, creo que el por qué llega a ser mucho más relevante que el cómo, o sea, desde tu perspectiva, no sé, ahí, tú me dirás, si no, porque siento que el cómo justo, o sea, lo sacas con tu equipo técnico, pero eso el cómo, pero el por qué creo que es la pregunta para tanto product managers como para, emprendedores, que es el por qué estás haciendo algo Ujú. y por ende, así se va a hacer, ¿no? O sea, no sé si me puedas ayudar a bajar un poquito mi idea. Sí, sí, muchas veces llega el requerimiento de arriba, ¿no? Alguien tuvo una idea o alguien ya identificó una necesidad que Mm. tú no estás viendo. Y creo que en ese caso, cuando a ti no te toca descubrirlo, te toca hacer muchas preguntas. Ujú. Pero siempre es importante, en este caso, ¿no? Llega el dueño de la empresa y me dice, necesito un coche. Yo tengo que tener suficiente contacto y cercanía con mi equipo de ingeniería para saber qué se puede y qué no. Y entonces me dicen, necesito un coche y tal vez a mí me toca decirle, no te puedo dar un coche porque no hay carreteras para usar el coche. Dime qué es lo que necesitas. Lograr, exacto. Exacto, entonces dime el por qué quieres un coche, de que no, es que está muy pesado lo que tienen que transportar a la obra, o no, es que hace muchísimo calor, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, em, creo que el por qué es algo que le toca descifrar al product manager sin importar de dónde venga. Hay veces que la data te lo dice y es Ujú. súper fácil. Y hay veces que no, que llega el dueño y tú dices, ¿cómo le hago para decirle que no le puedo dar un coche? Y ahí lo único que te queda es preguntar y no tener miedo como a hablar y muchas veces incluso a decir que no. Sé que ya me desvié de la pregunta del por qué, pero a decir que no, y hay Sí. veces que eso es lo más importante, ¿no? El poder decir que no, y no es un tema de no soy team player, no quiero hacer nada. Todo lo contrario, es como yo sé los alcances del producto, sé los alcances de mi equipo, sé Mm. los alcances de nuestros usuarios. No le des un coche a alguien que no sabe manejar. Mm. No necesitan eso, ¿no? Tal vez necesitan, no sé, un carrito eléctrico que lleve los mensajes de punto A a punto B, por decirte algo. Ujú. Entonces, creo que el porqué es súper difícil, siempre es lo más Sí. difícil, siempre es el dolor de cabeza. Hay veces que es fácil porque te llegan muchos clientes, hay veces que tú tienes que indagar, incluso si el cliente te dice que necesita justamente una carretilla, pero tú sabes que él en realidad necesita un coche, Ujú. ahí la verdad es que creo que no hay una respuesta clara. Mi única recomendación es pregunta todo lo que tengas que preguntar hasta que a ti mismo te quede súper claro, porque si tú no lo tienes claro, no lo vas a poder vender a nadie, incluyendo a tu equipo técnico. Sí, totalmente de acuerdo. Okey, o sea, quiero como que juntarlos, o sea, como lo que hemos estado platicando. O sea, hemos hablado mucho del cómo, o sea, ya platicamos del cómo, ya platicamos del por qué, platicamos del MVP, de la priorización, o sea, creo que está bien completo, bien chancho este podcast. Pero creo que hay o sea, y ahorita lo mencionaste, ¿no? Hay veces que el por qué
que te lleva al qué y luego consigues el cómo, o sea, que ese por qué sale de la data, ¿no? Ujú. Creo que puede ser muy interesante, o sea, el o sea, qué de la data te puede dar ese por qué, ¿no? Y me gusta esta como idea de cuando le preguntas a un usuario qué es lo que quiere, o sea, si le preguntas a un en su momento, cuando estaban haciendo los coches, ya que estamos hablando de coches, de repente como Ujú. ahí, bueno, decían como, bueno, la gente ahorita usa caballos, ¿no? Y les preguntan: "Oye, ¿y qué quieres?". "No, pues un caballo más rápido". Y nace el coche y es realmente lo que necesitaban, ¿no? Y en este caso, ese por qué, o sea, esa razón, esa verdadera motivación, ¿cómo la puedes sacar de la data? De las respuestas de la data, la verdad es que a mí particularmente me parece la manera más fácil de conseguir las respuestas, porque luego tú misma lo acabas de decir, hablando con las personas puede ser un poco más complicado porque no saben qué quieren. Entonces, no tengan miedo a meterse a los números, les juro que va a ser lo más fácil. Poniendo o regresando al ejemplo de la tarjeta de crédito, si tú tienes tu experiencia, limitémonos en la solicitud de la tarjeta de crédito, y ves que de 1000 personas solamente acaban 500, y te pones a ver tu experiencia y ver que de esas 500, 250 se cayeron en una pantalla particular. Ahí está tu respuesta, ¿no? Ya los números te resolvieron que tu problema principal está ahí. Ahí estás perdiendo el 50% del flujo de los que se quedaron, no sé, de la mitad en adelante. Y entonces, esos números de cómo lo están usando tus clientes, en dónde se te están cayendo tus clientes, les digo que depende del producto, ¿no? O en mi caso, ahorita, para mi rol específico es a dónde se está moviendo el dinero, okey, entonces yo pongo atención en esa parte y cómo puedo hacer mucho más eficiente esa parte. Y entonces ya ahí, yo ya tengo mi siguiente iniciativa. Necesito concentrarme en que los pagos a este país sean más rápidos y que puedan ser 24/7 los 365 días del año, porque ahí está la necesidad de mi cliente. Entonces, la verdad es que cuando tienes los datos y sabes cómo usarlos, creo que tu vida se vuelve mucho más fácil. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Va, pues creo que está muy choncho el podcast, creo que van, o sea, aquí han de estar aprendiendo muchísimo y espero estén tomando notas, pero, o sea, me gustaría que cerráramos, ¿no? O sea, que nos cuentes un poquito de todo lo que hemos platicado, con qué te quedas, qué otro como insight podrías agregar, en tu experiencia, qué te gustaría, o sea, algo, súper concreto que le quieras dar, a nuestra audiencia. Ay, súper, pues nada, que quien esté pensando en empezar, la verdad es que es algo increíble, no te permite nunca estar en tu zona de confort, porque el producto cambia tanto y tus clientes cambian tanto que siempre tienes que estar aprendiendo, y si no es de un área, es de otro, lo que mencionaba al principio. Entonces, pues eso, nada más que no tengan miedo de empezar preguntando, y eso es lo único que se necesita. Y nada, como que me recuerdas que me gusta mucho y que genuinamente me parece una posición muy divertida y muy completa porque aprendes un poco de todo. Sí, sí, igual me encanta. La verdad es que qué cool estar en producto y pues se nota que estás haciendo cosas increíbles. Seguramente Pizzo, apenas que llevas 8 meses, bueno, Sí, no, va a estar divertido. sí, Sí, estoy muy contenta. pues muchas gracias por acompañarnos Gracias a ti. y pues gracias por escucharnos.